Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Esto es nada más y nada menos que un sábado bien agitado, bien temprano. Teníamos un programa con el compañero, que de hecho lo tenemos vía remoto, con Luis Valentín Ortiz, el compañero, colega periodista del Centro Periodismo Investigativo, que se fajó haciendo las matemáticas. Y lo que todos sabíamos, los números del Departamento de Salud estaban mal, pero sobre todo el problema es que no los recogen y no los... mire, ya yo no sé ni cómo decirlo. Realmente no hay un plan eficiente para recoger las estadísticas del COVID y todo lo que nos estaban dando de números estaban mezclados unos con otros. Así que para eso hemos querido hablar hoy con Luis Valentín Ortiz. Pero antes les quiero anunciar, vamos a traer en el programa de hoy lo que en efecto nos ha levantado o venimos manejando desde ayer por la mañana, por la tarde-noche. Y es la información de que la esposa del profesor universitario y candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana, Néstor Duprey, la licenciada, y siempre, perdonen, pero Raquel María, se me olvida el apellido, lo acusa de un patrón de violencia doméstica en los 10 años que estuvieron compartiendo, casados, al día de hoy no se han divorciado, y esto rompió ayer en términos del encierro, lo que yo le llamo la manifestación más importante del encierro pandémico, en el caso de esta licenciada que compartió 10 años con Néstor Duprey y habla sobre eso, esa relación que tuvieron y lo que ella denomina un patrón de maltrato psicológico, y es la expresión que hace trayendo información, trayendo relatos para romper lo que ella entiende es su silencio en todos estos años. Vamos a eso después que hablemos con Luis Valentín. Antes que pasemos con Luis, quiero decir que le puse una llamada al Movimiento de Victoria Ciudadana a través de su oficial de prensa, María Beauchamp, que hablé por mensaje de texto con Néstor Duprey, me dijo que hoy no estaba disponible, le di la oportunidad que me llamara para después del lunes entrar a hablar con él sobre esta situación. A eso cuando terminemos con Luis. Vamos a hablar de periodismo. Luis, buenos días y bienvenido a Bonita Radio. Buenos días, Carmen. Luis, yo vi la conferencia de prensa donde tú le cuestionaste al secretario del Departamento de Salud lo que finalmente todos teníamos la duda, porque los números nunca llegaban como, ¿verdad? Se supone que lleguen las estadísticas de una situación como la pandemia. El secretario, eso fue un intercambio, yo diría hostil, porque el secretario te confiesa que se molestó. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando en el Departamento de Salud por la información que recibiste el día después de la conferencia de prensa, el viernes, que te da el secretario con relación a los números? ¿Qué pasa? Allí no hay un grupo haciendo lo que hay que hacer para recoger este tipo de información. Bueno, Carmen, a tu pregunta, ¿verdad? Como bien menciona, el Departamento de Salud, y para establecer, ¿verdad?, la base y la premisa, ¿no? Sí, el Departamento de Salud pues recoge, y hay una orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez que exige que cualquier facilidad, cualquier sitio que haga una prueba para detectar COVID, tiene que reportárselo al gobierno. Y esto se estaba haciendo a través de regional, la manera regional, a través de unos directores, ¿verdad?, de epidemiología que tienen regional el Departamento de Salud. Ellos recogen esa información y a su vez la centralizan en el Departamento de Salud, ¿verdad?, la oficina central, y entonces se reporta, ¿verdad? Y esto lo trabaja la Oficina de Bioseguridad y el epidemiólogo del gobierno, ¿no?, que en este caso es David Capó, ¿verdad? Y entre ellos, pues, reúnen todos los datos y todos los días vemos este informe, ¿verdad?, que el gobierno da de casos positivos confirmados, los negativos, pendientes, y, ¿verdad?, y otra serie de datos, pero con respecto a las pruebas, pues eso es básicamente lo que estaba dando el gobierno hasta ahora. Okay. En un principio ellos daban muchos detalles. Ellos te decían, mira, hombre, mujer, edad y un montón de cosas. Eso lo entendemos que después de nuestra entrevista eso va a volver a ocurrir.
pero lo habían dejado de hacer y entonces pues habían serias dudas sobre las estadísticas que estaban dando de las pruebas. ¿Qué pasa? Te interrumpo porque me llamó la atención y lo habíamos denunciado acá, que fue precisamente a raíz de que se fue el director de comunicaciones. Ahí dejaron de enviar la hoja que era bastante específica con relación a los casos, el género, municipios, etcétera. Yo de verdad que desconozco si ¿verdad? Y no nos surge de la información que nos dan que eso haya tenido que ver, haya sido, ¿verdad? Directamente relacionado a la salida de Eric Pelloni, pero lo que quiero decir es que ciertamente ellos estaban recopilando esta información, la estaban dando, y entonces nosotros en el Centro de Periodismo Investigativo empezamos a preguntar, porque hay dos tipos de pruebas. Está la molecular, que es la que ¿verdad? La que se supone que se use siempre que se pueda, porque esa es la que te confirma que en efecto sí tienes COVID. Y está la prueba rápida, que si bien es cierto que no puedes usarla para diagnosticar, y eso vamos a entrar ahorita, que es uno de los problemas, ¿verdad? de los hallazgos de la investigación. Claro. Si bien es cierto que el protocolo y el libro manda que tú no puedes usar la prueba rápida para diagnosticar el COVID, pero sí te ayuda para propósitos de establecer estadísticas y datos de la comunidad, cómo se está esparciendo el virus, cómo se está controlando, si se está creando inmunidad. O sea, es un filtro gigante las pruebas rápidas y en muchos países se están usando junto a las moleculares, pero tiene que haber un protocolo claro y establecido para ver cómo tú vas a administrar estas pruebas y cómo vas a controlar la información que te están dando estas pruebas. Entonces, aquí en Puerto Rico se adquirieron ambas pruebas. Se adquirieron pruebas moleculares y se adquirieron pruebas rápidas y se empezaron a distribuir. Y lo que estábamos viendo era que ellos estaban reportando pues casos positivos tanto. Nosotros decimos, ok, pues eso todo es molecular, ¿no? Porque ustedes están confirmando el caso. Y ahí es donde viene la primera diferencia con el secretario hace más de 2 semanas, el 4 de abril. El secretario en conferencia de prensa a la colega del centro, Omaya Sosa, le contesta y le dice que la cifra que están presentando en el dashboard incluye resultados de pruebas rápidas y resultados de pruebas moleculares. Y tengo que decir que esa fue su primera conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, sí, debo decir que él asegura que hay un informe y que esos resultados están. De hecho, al principio dice que no se habían hecho ninguna porque se estaban repartiendo, que cosa que no es. Esas pruebas se empezaron a repartir desde el 28 de marzo. Habían sobre 2.000 pruebas el 31 de marzo rápidas repartidas a hospitales. Y eso es otro problema que discutimos en la nota más abajo, pero en ese momento habían pruebas rápidas, no habían resultados, se le cuestiona al secretario dónde están los resultados y él dice que están incluidas en el dashboard, en la cifra del dashboard. Exacto. Y nosotros le decimos, pero es que, secretario, no está segmentado. Y así hemos seguido desde esa conferencia de prensa día tras día, insistiendo al Departamento de Salud por una simple pregunta, que es, ¿dónde están los resultados de las pruebas rápidas nada más? Olvídate de las moleculares, que son las confirmatorias, yo quiero las rápidas. Claro. ¿Y dónde se hicieron? ¿Y qué resultados dieron cada una de esas pruebas que adquirió el gobierno de Puerto Rico y repartió? Pues esos resultados han dado para adelante y para atrás y no aparecen hasta que llegamos a la conferencia de prensa que ocurrió el jueves. En esa conferencia de prensa ya el centro había en repetidas ocasiones pedido la información. Ellos siempre decían que la estaban trabajando, que nos las iban a dar el día antes y no aparecía nunca. Y en esa conferencia de prensa dan un dato de pruebas rápidas distribuidas. Y yo insisto a la gobernadora y le insisto al secretario de salud, ¿verdad? Y fueron varios turnos donde tuve que intervenir y quizás el turno donde pues se ve un poco acalorada la discusión pasa después que pasaron varias cosas en esa conferencia, incluyendo una parte que tengo con el secretario donde le estoy diciendo que la información que estaban dando estaba mal y que trataran de corregirla porque los mismos números de ellos que ellos mismos habían dado, no era que yo lo estaba diciendo, los mismos números y le estaba enseñando, no cuadraban. Y él me dijo que me atendía el otro día, que tranquilo. Pero acto seguido se levanta una pregunta de otro compañero periodista y vuelve a dar el dato que ni siquiera nos ha podido corroborar a nosotros, ni en la conferencia, ni con documentos, ni antes. Y ahí es donde pues sí surge, otra vez le tengo que preguntar, ¿dónde están los resultados de pruebas rápidas? Y esa matemática, pues básicamente, pues hágame la matemática, pues en realidad no, o sea, no consigo cómo puedo encajar todo en el número que nos están dando. Y ahí llegamos a la entrevista que tuvimos con el secretario durante el día de ayer, la mañana de ayer. Él accedió a las preguntas y debemos, ¿verdad?, reconocer que en efecto sí, se sentó y con su equipo. Estaba la directora de la Oficina de Bioseguridad, que es la que maneja estos datos, Jessica Cabrera. También estaba el epidemiólogo del gobierno, David Capó.
Y entre, ¿verdad? Cuando entramos ahí, nosotros habíamos publicado una historia antes, debo decir, con unos hallazgos de que el Departamento de Salud no tenía un protocolo, según nuestras fuentes habíamos hablado, y ellos no tenían unos protocolos claros para ver cómo tú ibas a reportar el resultado de las pruebas rápidas a salud. Que habían algunos que lo estaban haciendo, unos de una manera, otros de otra, algunos no lo estaban haciendo. Había mucha desorganización y mucha falta de instrucciones de salud en cuestión a las pruebas rápidas. Cuando llegamos, ¿verdad? Junto a Carla Minetti, llegamos allá a la entrevista con el secretario de Salud ayer, pues nuestra impresión era, pues díganos entonces si la cifra no incluye pruebas rápidas, que era que es lo esperado. Se supone que esa cifra de casos confirmados no tenga pruebas rápidas. Entonces lo que nosotros entendíamos era que había un error, ¿verdad?, de parte del secretario, de que estaba confundiendo y que en efecto no se habían dado los resultados de pruebas rápidas en los números que estaban dando en el dashboard y no los iban a dar. Sin embargo, la noticia fue peor. Él nos acepta en entrevistas que sí, que los datos tienen los resultados de pruebas rápidas porque los estaban mezclando con las moleculares. Y ahí surge, ¿verdad?, las preguntas, ¿verdad?, que eran bastante obvias, que es entonces, ¿estamos contando doble? Porque si una persona que se le hace la prueba rápida sale positiva, Salud coge y le hace un palito a las pruebas confirmadas positivas. Luego, esa misma persona se hace la molecular, se pudiera hacer la molecular, y Salud cogía y le ponía otro palito confirmado de positivo. Entonces tú tienes 2 casos positivos, pero es el mismo paciente. Exacto. Entonces habría que reconstruir todo. Aparte del problema que estás usando pruebas rápidas para confirmar COVID, que se supone que no lo hagas. Un problema, están mezclando, y segundo, está doble conteo y triple conteo. Exacto. Aparte de eso, a falta de protocolos claros y de que la información estaba llegando no de una manera uniforme, hay serias dudas si ellos pueden ir para atrás y preguntarle a la gente y estar seguro que no están haciendo un doble conteo. Que en realidad, ¿verdad?, en resumidas cuentas, lo que encontramos, ¿verdad?, con esta nota que publicamos ayer y la entrevista, luego de la entrevista, es que el problema es bien, bien serio, que ellos están tratando de resolver, a ver cómo pueden arreglar, ¿no?, las discrepancias que hay en los datos, y reconociendo y confirmando que en efecto los números que estaban dando pueden incluir un doble o hasta triple conteo. Y el triple conteo pasa cuando te hacen la prueba después, cuando ya no tienes ni síntomas, para ver si saliste negativo. Entonces, si sales negativo, te suman el negativo al desglose de pruebas realizadas. Por lo tanto, el número total de pruebas realizadas en Puerto Rico es probablemente menor que lo que han estado reportando hasta ahora, que levanta otra serie de preocupaciones en términos epidemiológicos y de cómo Puerto Rico está combatiendo y enfrentando la pandemia a 4 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya un mes de estar en cuarentena y de estar en una situación bien difícil, ¿no? 34 días a partir de que la gobernadora impuso el primer toque de queda. O sea, ahí estamos hablando de 30 y pico de días, pero yo tengo varias preguntas. Leo la nota con relación a lo que él acepta. Como tú dices, estoy de acuerdo, él acepta. Pero, ¿quién se supone que desarrolle el protocolo de llevar estas estadísticas como se tienen que llevar, independientemente de que yo sé que en Estados Unidos hay problemas, en España acaban de reportar problemas, porque obviamente en el momento en que estamos, en los diferentes departamentos de salud del mundo, perfecto, puede haber cambio, puede haber emocionalidad al momento de manejar todo esto, porque esto definitivamente le cayó de sopetón al mundo. ¿Quién dice el secretario que va a estar haciendo ese protocolo? Que yo me imagino y sé que en el Departamento de Salud no hay solamente un epidemiólogo, hay múltiples epidemiólogos, estaciones médicas, y el CDC tiene personal allí. Entonces, ¿quién va a hacer ese protocolo? ¿Hay alguna contestación a esa pregunta? Sí, hasta ahora debo decir que, y de hecho nos confirma que en efecto están tratando de revisar a ver si pueden cambiar o realizar un protocolo uniforme y que cambiar las instrucciones que tienen los hospitales y los centros de salud para administrar estas pruebas y reportarlas. Y es el epidemiólogo del gobierno, David Capó, junto a la directora de la Oficina de Bioseguridad, que es la que, como quien dice, la que está recibiendo todo el insumo y todos los datos de distintos sitios en Puerto Rico que están realizando estas pruebas, que es Jessica Cabrera. Ahora, debo decir a tu pregunta que sí, en efecto, esto es algo que
y creo que es parte del problema, y el secretario lo dice, esto se tuvo que haber establecido desde un principio. Y estamos claros que aquí el gobierno falló y lo confirma, que en efecto no tenía un protocolo y que no es hasta reciente, meaning esta semana, que comenzaron a tener una hoja de instrucciones para administrar estas pruebas, cómo tú las vas a reportar, cómo tú vas a decirme positivo y negativo, qué información tú tienes que recoger del paciente para que me permita a mí hacer o sea, yo ir para atrás y seguir dándole seguimiento, ¿no? a ese paciente. O sea, aquí había muchas cosas que se tuvieron que establecer desde un principio, no pasó. Caía en responsabilidad, como bien mencionas, del Departamento de Salud. Y una vez llega el secretario Lorenzo González y llega el epidemiólogo del gobierno, David Capó, empiezan a trabajar en algo, según ellos, para tratar de atender el problema que ya sabían que habían identificado. De hecho, debo decir que el secretario de Salud admite que no le dio el seguimiento adecuado, porque él entendía, pues, yo entiendo que no tenía idea de la magnitud del problema. Y él, pues, admite, ¿verdad?, en la entrevista que era cierto, que después de las preguntas y después de ver qué era lo que estábamos pidiendo y darse cuenta que en realidad la pregunta y la preocupación era válida porque había un error. O sea, de eso podíamos estar 100% seguros. Había un error. O el dato del dashboard estaba mal, o la matemática estaba mal, o algo había mal. Porque simplemente, literalmente, los números no daban. O sea, no había cómo acomodarlos. Y él entiendo que acepta que no le dio seguimiento, que no habían protocolos, que los están haciendo ahora, que hay varias preocupaciones, por ejemplo, el uso de las pruebas rápidas. Él admite de que aquí se repartieron 7,000 pruebas desde hace 2 semanas y nada más se habían realizado. Y de hecho, quiero enseñarles, estos son los datos que nos dieron ayer. Y esto, ¿verdad? Preocupa porque pues tú esperarías algo mucho más detallado y estructurado, pero de lo que nos han dado, nos están diciendo de que 7,000 pruebas, es más, esta semana había más de 100,000 pruebas repartidas alrededor de Puerto Rico, 7,000 de ellas desde hace 2 semanas y solamente se han realizado 2,267 pruebas rápidas. Eso no es ni siquiera las moleculares, o sea, y que en realidad pues levanta serias dudas de cómo salud va a poder arreglar el error y cómo nos movemos hacia adelante, porque parte de este trabajo que estamos haciendo no es caerles encima y decirle, mira, pues están malas. No, es que esto es bien importante atenderlo. Y nuestra preocupación mayor es cómo lo va a atender para arreglar y movernos, porque seguimos en medio de una pandemia, seguimos en medio de la emergencia y necesitamos los datos para poder tener decisiones informadas de política pública. Te dieron idea, te dijeron, por ejemplo, aquí yo sé que está Johnny Colón. Johnny Colón tiene experiencia en el manejo de los asuntos de bioseguridad. ¿Estaba en la reunión que sostuvo el secretario con ustedes ayer? Él no estaba. No estaba. ¿Quiénes en salud? O sea, te dijeron fulano, sutano y mengano. Además de David Capó, que solamente 48 horas después de haberse estrenado como epidemiólogo del Estado, confundió los números del dengue. Además del epidemiólogo del Estado, ¿te dijeron quién más? Y Jessica Cabrera y el equipo que trabaja con ellos en Oficina de Bioseguridad. Ellos no nos dijeron, ¿verdad?, que están trayendo gente nueva, ni que, por ejemplo, nunca mencionaban el Instituto de Estadística, que sabemos que hay problemas, ¿verdad?, de que han habido unas denuncias de que no están dejaron de darle los datos relacionados al COVID. En realidad, pues, ellos no detallaron si iban a traer ayuda externa o no. Él sí dijo que tenían varios expertos, ¿no?, de estadística dentro del departamento, junto al grupo de la Oficina de Bioseguridad, junto al epidemiólogo, que en conjunto iban a tratar de buscar una solución y rectificar cualquier dato que hayan estado proveyendo hasta el momento. ¿Mencionaron al grupo asesor científico? No, nunca mencionaron, fíjate, al Task Force médico. Interesante, porque ahí hay un infectólogo estadístico, que es Juan Carlos Reyes, y hay otros profesionales que se supone, pensaríamos nosotros, por lo menos la proyección pública, es que estaban trabajando en conjunto. Claro, y Carmen, y mencionas algo bien importante. Estos protocolos debieron estar establecidos desde el momento en que el Task Force médico entraba en función. Sí podemos asumir que ellos debieron haber tenido conocimiento o por lo menos algún tipo de insumo, ¿no?, en qué se debía hacer una vez un hospital recibe una prueba rápida, la administra y cómo la reporta. Claro que sí. Luis, yo he dicho acá
en repetidas ocasiones, desde que el gobierno empezó a manejar esta crisis con poca información, ninguna información, con no querer contestar preguntas, que obviamente, como tú sabes, se completa la semana pasada cuando deciden que los periodistas no van a atender el famoso programa de actualización en el Canal 6. He dicho que parecería que la gente no entiende que el trabajo de los periodistas, y vamos a hablar del gobierno primero, el gobierno no parece entender que precisamente el trabajo de los periodistas es esa intervención que hacemos entre el Estado y el país para poderle llevar información al país. ¿Estarías de acuerdo que eso es lo que está ocurriendo cuando somos los periodistas los que estamos sacando la información que el gobierno no está dando? Bueno, yo entiendo que hay muchos periodistas, ¿no? Y muchos colegas de distintos medios en distintos lugares que están haciendo su trabajo, y como bien mencionas, el trabajo del periodista es arrojar luz donde no la hay y sacar esos datos y esa información importante, o mismos datos e información que te da el gobierno, y presentarlo de la manera que deba presentarse al público, ¿no? En este caso, pues teníamos problemas, teníamos varios problemas. Uno de comunicación, ¿verdad? Tuvimos 2 semanas esperando estos datos. Esto se pudo haber resuelto hace 2 semanas. Claro. O sea, si ellos hubiesen trabajado, ¿verdad?, en estos datos y en las peticiones, y ellos se hubiesen dado cuenta ellos mismos que estaban haciendo, que tenían el problema, y no hubiésemos perdido 2 semanas, ¿no? En este lleva y trae, ¿verdad? Te los doy hoy, no te los doy, o sea, eso es un problema. Pero sí, estoy de acuerdo en que los periodistas, aunque a veces pues puede parecer que estamos siendo, como recibí bastantes comentarios de malcriado, o está alzado, o por qué se tiene que alzar y tiene que intervenir así, o por qué no respeta y espera su turno. Pues mire, yo no suelo ser así. O sea, de verdad que a uno no le gusta tener que, por lo menos en mi caso, ¿verdad? A mí no me gusta tener que recurrir a un estilo confrontacional, ¿verdad? Y de tener que estar brincando. Yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo. Yo sé que yo estoy brincando por encima de un turno y que le estoy interrumpiendo en su contestación. Pero es que no me está contestando la pregunta desde un principio. Yo creo que la gente también tiene que estar claro en que se hace una pregunta, se da una respuesta, pero no necesariamente quiere decir que te están contestando. Y entiendo que ahí está el trabajo del periodista, que tiene que insistir y seguir y molestar, y sí va a incomodar, y sí va a parecer un poco, ¿verdad?, tenso, va a haber, claro, que fricción, pero resultados como los que pudimos ver, no tan solo las historias del Centro de Periodismo Investigativo, o sea, han salido muchísimas buenas historias alrededor de distintas plataformas, ahora con los medios digitales que están haciendo, o sea, medios tradicionales que también debo reconocer que han hecho dentro de todo buen trabajo y unas muy buenas coberturas dentro de lo que ha sido la situación. Claro. Pues que estamos tratando también de hacer el trabajo que tiene una finalidad, que es que la gente sepa la verdad y que tenemos, sea malo o no, porque créanme que Carly y yo, cuando estábamos escribiendo esta historia ayer, y si hablas con Carla te lo va a decir, nosotros estábamos en shock, nosotros estábamos frustrados, porque somos residentes de Puerto Rico, nosotros estamos viviéndolo también, y escuchar que el problema era más serio de lo que nosotros teníamos ni idea, de verdad choca. Y entonces pues sí, estoy totalmente de acuerdo en que el rol del periodista, a pesar de que pueda parecer, ¿verdad?, que incómodo o no cae bajo la estructura o lo que uno espera, ¿verdad?, de esta profesión, pues a veces tiene que ser así para que salga la verdad, claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo que decir que te felicito. Me parece que es parte de lo que el país tiene que entender. Pero sobre todo, yo creo que el país lo entiende bastante, a menos que no sea, ¿verdad?, una persona que está totalmente nublada en su entendimiento por la política partidista, porque el gobierno se ha encargado de poner el discurso y el libreto siempre de que los periodistas somos el problema. No, si no saliera la información, usted no tendría la información para protegerse más, porque el gobierno definitivamente no sabe por dónde va esta pandemia. Te agradezco mucho, Luis, que hayas estado en Bonita Radio. Gracias por la oportunidad. Hay conferencia de prensa, me dice que va a estar Carla, así que vamos a escucharla dentro de un rato y vamos a volver más tarde con el análisis, pero te agradezco mucho, Luis, y aquí a la orden, cuando quieras, puedes venir y compartimos notas de lo que sufrimos y claro que sí, de lo que nos reímos los periodistas también. Gracias por la oportunidad, Carmen, gracias. Dale.
Escucharon a Luis Valentín del Centro de Periodismo Investigativo. Yo he querido hablar con Luis porque creo que lo que ocurrió, y yo la vi a través del medio digital, porque no, como saben, no estoy yendo a las conferencias de prensa presenciales. Me parece que lo que hizo Luis es precisamente el ejemplo de por qué los periodistas tenemos que hacer el trabajo, aunque a la gente no le guste que hablemos por encima del otro y brinquemos un turno. Cuando él habla de brincar un turno, es que Luis dice, lo tuvo que hacer para que el secretario le contestara, y finalmente hubo un intercambio bastante hostil sobre el asunto. Porque no le contestaban la pregunta. Y para todos aquellos y aquellas personas que se han matado hablando pestes de los periodistas, después que la gobernadora nos sacó o lo sacó, porque yo nunca he ido, por invitación, al famoso programa de actualización del Grupo Asesor Científico. Para esas personas que han insistido, que últimamente se han callado, este es el mejor ejemplo de que por qué el gobierno no tiene razón y trata de censurar previamente a los periodistas porque no le gustan las preguntas que se le hacen. Y los periodistas tenemos que hacer las preguntas aunque no le guste al gobierno, porque usted es el que tiene que recibir la información para tomar decisiones precisamente. Y en medio de esta pandemia, de que el gobierno no sabe por dónde va el virus, porque tampoco sabe cómo recoger los datos de las personas infectadas. Y esto es producto de un trabajo periodístico, de alguien que insistió, que se sentó, que siguió preguntando, que estuvieron 2 semanas por esperar los datos. Y el gobierno sencillamente no le daba la información. Cuando ya no se puede más, sí, uno brinca el turno, uno le pregunta en una parte al secretario de salud, uno trata de que la gobernadora conteste, nadie contesta, finalmente tienen que reconocer que cometieron un error. Y yo estoy de acuerdo con Luis. El secretario de salud que llegó, la primera conferencia de prensa fue el 4 de abril, es el único funcionario del gobierno que le está diciendo al país que en efecto ellos no están haciendo las cosas correctamente. Y él se incluye porque él ha estado ahí, como le dijo al colega, descuidé eso, no le di seguimiento. Eso es lo que espera el país ahora que recojan vela. No sabemos cómo van a poder traer otra vez esos datos, porque obviamente son datos que pierdes después que pasa la entrevista con esa persona, después que pasa ese primer esfuerzo de unas pruebas versus otras. Súper importante. Recuerden que las pruebas moleculares son las únicas determinantes con relación al COVID. Y las pruebas serológicas o las pruebas rápidas son esas pruebas que lo que van a determinar es si usted ha tenido contacto con el virus a base de una química de los anticuerpos. Pero esa prueba a usted se la pueden hacer 1 vez, 2 veces y 3 veces. Y finalmente, las moleculares también se la pueden hacer después que se la hacen una primera vez, a ver si vuelve otra vez ha tenido otra vez el virus o sale positivo. Y todo eso se está mezclando en un solo número. Y lo más terrible de esto, que es lo que quisiera hablar con el secretario, es que si no tenemos un número exacto de las pruebas, estamos claros que la mortandad se eleva. Y hasta el día de hoy tenemos 62 personas muertas en Puerto Rico. Entre ellas, una persona, el porciento de muerte, es lo que quiero decir, una persona de 29 años resultó positivo y murió después de haber ido 3 veces a un hospital y no le quisieron hacer la prueba. Un joven de Caguas. Y ahí está un padre que perdió a su padre, porque el abuelo de este joven de 80 años fue el primero que murió. Perdió a su hijo y ahora tiene a su nieta de 5 años positivo al COVID. Así es que cuando alguien le diga, el problema son los periodistas, no, el problema no somos los periodistas. Los periodistas vamos a seguir haciendo las preguntas que tenemos que hacer. El problema es el gobierno que no hace su trabajo y que está improvisando desde el día 1 con esta pandemia.
Y ese es el Departamento de Salud de Ricardo Rosselló Nevares y de Rafael Rodríguez Mercado. Ese es el Departamento de Salud de Mabel Cabeza y de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que quiso llevarse a Mabel Cabeza para que dirigiera los esfuerzos de salud desde la fortaleza con más poder. Y ese es el Departamento de Salud que, segundo Rodríguez Quiliquini, llegó el 19 de marzo, pero todavía no incide para que haya un protocolo correcto con relación a la recolección de estadísticas. Así es que yo creo que no vamos a dejar de hacer las preguntas. Yo creo que el país tiene que estar claro de que una prensa fuerte, sólida, llevábamos demasiados años con una prensa que estaba bastante blandengue en atención a los asuntos del gobierno. Pues mire, ¿sabe qué? Ahora esto cambió. Ahora hay esfuerzos alternativos que, más allá de los esfuerzos tradicionales, y coincido con el colega que hay colegas que están haciendo su trabajo a pesar de los medios tradicionales y de las estructuras corporativas, que queremos hacer lo que tenemos que hacer para que el país tenga información y siga hacia adelante. Y el segundo tema que voy a tocar, y es el último porque quiero atender la conferencia de prensa para después venir a hacer un análisis, es lo que desde anoche está corriendo en términos de información con la acusación que hace la esposa todavía esposa, tengo que decir que todavía lo es, de Néstor Duprey, candidato a la Cámara de Representantes por Victoria Ciudadana, profesor universitario, ex funcionario de la Cámara de Representantes de el año 2000 cuando presidía Carlos Vizcarrondo. Trabajó en ese esfuerzo del 2000 al 2004 cuando era miembro del Partido Popular Democrático. Y es que son acusaciones que trae la licenciada en un video que no está su rostro, es solamente audio, que plantea que lleva por lo menos Raquel María Quiñones Ayala. Y quiero que me disculpen que la primera información que pusimos en el muro de Bonita no decía el nombre, decía solamente la esposa. No habíamos tenido acceso al nombre completo porque solamente decía en su perfil Raquel María, pero corregido el error, admitido que no es la esposa de Néstor Duprey, es la licenciada Raquel María García Ayala. Hace un relato de 34 minutos sobre lo que ella entiende es un patrón de maltrato psicológico desde que se casó con Néstor Duprey en abril del 2010. Los que hemos estado expuestos a escuchar testimonios en los tribunales. Testimonios porque hemos recibido información de una persona, una mujer que trae información de violencia doméstica, de ser víctima de violencia doméstica, de una persona pública, como es el caso de Néstor Duprey. Este audio es para mí el perfil clásico de esa persona que expone, porque está lista hoy, porque evidentemente está recibiendo ayuda y apoyo psicológico para atender la situación. Es ese perfil clásico, como decía, traído las informaciones con testimonio de diferentes eventos. Y obviamente lo primero que salta, por lo menos para mí, lo primero que trasluce toda esta información es que quizás en el 1980, quizás en el 1990, y voy a hablar específicamente de un caso que cubrí en un momento dado de la esposa de un sargento de la policía de Puerto Rico, que lo menos que hacía era jugar ruleta rusa con ella. En aquellos momentos no habían estos medios de comunicación que tenemos hoy, las redes sociales que la gente utiliza mucho para, si queremos vivir, para
para sacar, para debatir. Estos medios están ahí y en efecto nuestras sociedades, las personas lo utilizan cada vez más. En aquel momento, en los 90, recuerdo que aquella investigación de aquel sargento que jugaba ruleta rusa, me acuerdo que era de Río Grande, con su esposa, el periódico El Nuevo Día para el que yo trabajaba, me decía que había que escribir la historia y yo pude convencer al editor que a mí lo que me preocupaba era la vida de aquella mujer. Y en aquel momento el superintendente de la policía, Ismael Betancourt Lebrón, yo recuerdo que yo logré acceso al superintendente y le dije, yo tengo esta información, pero esta mujer hay que sacarla del país, porque este hombre la va a matar. Y yo publiqué la historia después que aquella mujer estuvo fuera del país. Hoy, las mujeres tienen la capacidad de utilizar una red social para romper el silencio. Y lo más terrible, o la imagen más increíble que se me ha quedado a mí desde anoche que escuché este relato, es que esta mujer está en el encierro de la pandemia. Y en el encierro de la pandemia rompe el silencio con relación a su maltrato, a lo que ella ha vivido por 10 años. Tengo que decir que yo llamé a Néstor Duprey y le dije que iba a hablar sobre este asunto a las 11 de la mañana, que tenía preguntas relacionadas a esto. Y me dijo, le di la oportunidad que si no hoy a las 11, que fuera a partir del lunes. Y me dijo que no hoy, que luego. Ahí está. Llamé a Victoria Ciudadana. Le envié mensaje de texto a María Beauchamp, que es su oficial de prensa. Hasta el momento, nadie me ha contestado. Me contestaron ahora. Buenos días, estamos en una reunión de emergencia para discutir los señalamientos. Hoy, a esta hora, 11:35 de la mañana, está Victoria Ciudadana y su liderato, me imagino, porque también yo llamé a la licenciada Naima Rivera Lacén y me dijo que estaba en una reunión. Así es que me imagino, y agradecida de María Beauchamp, que siempre me ha contestado las llamadas y preguntas, no su liderato, pero sí ella, que me llamara con relación, que me contestara. Así que están discutiéndolo. Cuando yo digo que en el encierro de la pandemia esta mujer está rompiendo el silencio, es que me parece que eso es vital para el análisis de esta situación. Y sobre todo porque estamos hablando de una persona con mucho poder público, ha sido analista político por años en radio comercial, más tarde en una radio católica, y tiene lo que para las víctimas, y ella lo señala, es mucho poder de lo que se puede decir sobre ella, que ahora ha roto el silencio. Ella habla de maltrato psicológico, ella habla de establecer que ella es su loquita, que ella se le olvidaban las cosas, o sea, un poco manejando ahí el asunto de la memoria. Ella habla que nunca fue una persona pública en términos de que Néstor Duprey la presentara como su esposa, en términos de su espacio público. Yo hablaba con 2 o 3 personas esta mañana que me decían, es que es cierto, yo no sabía que Néstor Duprey estaba casado hacía 10 años. Y habla de lo que parece es la gota que colma la copa, que es situaciones de infidelidad. Otras relaciones que aparentemente, según ella, estaba teniendo Néstor Duprey y que evidencia con fotos incluso. Que lo último fue en el verano del 19, por lo menos más públicos en términos de sus publicaciones, y que ya al mes de marzo, increíblemente entre el 8 y el 15 de marzo, en el momento en que está definiendo el país y el gobierno que hay una pandemia y que nos tenemos que proteger, esta mujer decide, ella dice que la van a acusar de que lo dejó por un mensaje de texto, de que en efecto no iba a seguir con la relación. Obviamente, después de ahí, establece un grupo de personas que han estado cerca de ella, que tienen ayuda psicológica
y que está en el proceso de curarse y obviamente un divorcio. Yo quiero hablar primero del silencio, que es abrumador y ensordecedor. En el 2012, el ex presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, amigo de Néstor Duprey, tuvo una acusación de violencia doméstica, incluso fue detenido después de tener una intervención con su esposa en Dorado, el 26 de febrero. Entre el 26 y el 28 de febrero, en aquel momento, año electoral, Héctor Ferrer era el candidato de la alcaldía de San Juan del Partido Popular. En aquel momento, no solamente las mujeres del Partido Nuevo Progresista, que ustedes saben que muchas de ellas en aquel momento, Albita Rivera, han estado de alguna manera ligadas a movimientos, vamos a decir, a movimientos de mujeres, de pro derechos de las mujeres, etcétera. Salieron inmediatamente, lo que a mí me parecía que era correcto, incluidas las organizaciones de mujeres, hablar sobre el asunto de Héctor Ferrer y que el Partido Popular tenía que tomar una decisión. En efecto, la tomó el día 28. Y yo recuerdo perfectamente que en aquel momento se debatía qué iba a hacer el Partido Popular porque no estaba muy claro si iban a tomar alguna decisión porque habían sido bastante silentes en el asunto. Pero finalmente tomó la decisión y Héctor Ferrer renunció a todas sus posiciones, incluida la candidatura a la alcaldía de San Juan. Y yo recuerdo como hoy que ahí fue cuando Carmen Yulín Cruz asumió esa candidatura y ya todos sabemos la historia. ¿Por qué quiero hablar primero del silencio? Porque a mí me parece que aquí hay mucha gente callada y esto nos ha pasado antes, incluida organización como la colectiva feminista que en un momento dado, cuando acusaron a uno de sus amigos, no dijo nada y todo lo contrario. Hablaron de la posibilidad de la salud mental de la persona que estaba acusando al abogado y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Rebollo, y nada más con el testigo. Y hoy pasa exactamente lo mismo. En menos de un minuto, en menos de 15, en menos de 20 minutos anoche, ese mensaje se hubiera cundido con las expresiones sólidas de qué vamos a hacer con un candidato que a todas luces está dirigido en un movimiento que está dentro de un movimiento que está dirigido por una mujer que sabemos las posiciones que ha asumido con relación a temas de los derechos de las mujeres, que tiene entre su cuerpo rector, entre sus miembros fundadoras, a feministas reconocidas. Y a mí me parece que tardar en decir es como el mismo refrán que utilizan los abogados en medio de un procedimiento. Justicia tardía no es justicia. Y usted puede ser que no tenga todos los elementos. Y aquí no estamos adjudicando o no. Aquí estamos diciendo que Puerto Rico lleva muchos años hablando de la violencia doméstica y de que nos están matando a las mujeres. Y que hay una información que a usted puede ser que no le guste, porque ya he escuchado gente, eso es un asunto personal. No, lo personal es político. Y eso es tan viejo como en los años 60, en términos de la teoría feminista. Pero si lo queremos traer al siglo XXI, todo lo que ocurre en su casa es parte de su manera política de vivir. Desde el espectro de la política y su concepto mucho más amplio. Es como usted se relaciona con el otro, con la otra, cómo usted trasciende el ámbito de la casa para relacionarse con las otras personas afuera. Es que usted lleva las actitudes a su escenario de trabajo, a su escenario político. Y si quieren otro referente,
¿qué ha hecho? ¿Qué hizo el Partido Nuevo Progresista con Héctor O'Neill? Hacía mucho tiempo que tenía las informaciones y no pasaba nada. Pero esos mismos grupos de mujeres hicieron lo que tenían que hacer. O'Neill tenía que salir del gobierno y al Partido Nuevo Progresista no le quedó de otra que sacarlo. Pues yo espero que ahora seamos igual de consecuentes. Ahora sigamos la línea de que hay una acusación y el que no lo ha escuchado, que lo escuche. Son planteamientos directos a la relación que mantenía esta mujer con Néstor Duprey y ella tiene todas esas alegaciones. Incluso trae otras informaciones de otra relación que tuvo Néstor Duprey, que tuvo una causal de trato cruel en términos de lo que le imputaba en su entonces compañera. Y yo creo que para empezar, el silencio. Y segundo, en aquel momento, en el 2012, se hizo lo que se tenía que hacer. Puerto Rico no puede insistir en querer un cambio a nivel político partidista y que las organizaciones político partidistas asuman las mismas malas costumbres, las mismas violencias y los mismos discursos de inequidad que mantienen las viejas organizaciones. Y de hecho, les dije que el Partido Popular se movió, y yo estoy segura que se movió porque no había manera de que no se moviera y le pidiera la renuncia a Héctor Ferrer, porque si no lo iban a tener que votar. Hay una gente que está consciente y hay una gente que no está consciente. Hay una gente que insiste en la macharranería de Ave María, las mujeres diciendo lo que pasa en la casa. Eso es lo mismo, el confinamiento de la opresión. Eso es de aquí para afuera, tú no dices nada, de aquí para adentro lo dices todo, aunque te mate. No es posible, gente. Yo creo que hay que discutirlo, yo creo que hay que traerlo, yo creo que hay que hablar con él si él finalmente va a dejar que haya discusión con él sobre este asunto. Y sobre todo, nos tenemos que ubicar en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Nosotros queremos un mejor país o queremos un país como el de siempre? Que la gente ahora utilice Twitter y utilice Facebook para ir en contra totalmente de las alegaciones de una persona que en su día tendrá el procedimiento. Pero ¿sabe qué? La manera en que una víctima maneja su crecimiento, pero sobre todo su sanación, es posiblemente bien diferente a como usted la maneja. Vamos a dejar que, en efecto, la mujer que está haciendo las alegaciones viva, que ya dentro de su alegación ha vivido bastante calvario. Vamos a dejar que ahora pueda dilucidar sus asuntos como los quiera dilucidar. Y está haciendo una denuncia seria. Y esa denuncia hay que moverla a nivel de la opinión pública, porque si seguimos dejando privadamente lo que le está pasando a las mujeres en este país, lo que le pasa a las niñas, lo que pasa en los hogares de maltrato, lo que vamos a tener allá afuera, en efecto, es un país como el que estamos mirando hace mucho tiempo, con muchísimos problemas y que no saca los pies del plato. Y por último, me parece que es la insistencia en que, en efecto, esta persona, tanto la víctima, la persona que está haciendo las imputaciones, como el alegado agresor, tienen amigos. Yo no le estoy cuestionando a nadie que sea amigo y que inmediatamente cambie su manera de pensar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el discurso público y sobre todo si usted es una figura pública. Cuidado con estar ahora en la defensa de la defensa. Que no lo vengan a revertir precisamente con lo que usted hizo antes con el otro o la otra. Así es que yo espero que sea una discusión que sea pronto y que se dé
como se tienen que dar y que tenga las consecuencias que tenga que tener, porque cada uno aquí es responsable por lo que está haciendo. Está todo el mundo por ahí. Eneida Soto dice, ayer escuché, creo que en Radio Isla, un catedrático hablando del tema de la ola de divorcios y la violencia psicológica y física que destapará esta situación. Mire, eso nosotros lo venimos diciendo desde el día 1 y las organizaciones de mujeres se han preparado e inundan las redes muchas veces con esa información y es súper importante. Porque recuerden que en el encierro el agresor está mucho más cerca. Si antes te encerraba, ahora es peor porque ahora está obligado a estar en el encierro, además de la obligación que siempre le imponía a la víctima. Eso es así. Dice Ruby Mar Brava, Carmen Enid, gracias Ruby. Ruby fue una de las personas que llamó la atención esta mañana de si se iban a tirar algo así como lo que hizo la colectiva, porque fue desafortunado y desgraciado en aquel momento. Y yo lo critiqué y por eso ahora ni me contestan las llamadas. Me da mucha pena, pero yo creo que hay que ser consecuente. Y mire, a los amigos, dígale lo que usted piensa. Dígale, realmente esto es una situación difícil y es que quienes más se afectan, además de la víctima en todas estas situaciones, son los amigos, porque a veces la gente genuinamente no lo puede creer. Pero hay una sospecha y también voy a traer esto. A mí siempre me llamó la atención y me lo recordó esta mañana una amiga. Ese férreo, hasta cierto punto fundamentalismo católico de Néstor Duprey. Y todos sabemos hacia dónde llevan las religiones, hacia dónde han dirigido las religiones las posiciones de las mujeres. Todas. El patriarcado es ahí, clarísimo. Y desde ahí lo discursan. Maritza, la primera que mira para el lado es la gobernadora Wanda. Definitivamente. Debe renunciar a su candidatura con un movimiento de Victoria Ciudadana o en su caso debe inhabilitarlo como candidato. Elsa Gómez dice, de acuerdo, muy bien, Carmen, gracias, Celia Marina. Está todo el mundo, está España y todo el mundo por ahí, la diáspora puertorriqueña como siempre. Tiene que renunciar a su candidatura, dice Nivia. Marisol Camacho, miedo, falta de apoyo, mal condicionamiento cultural, autoestima destruida paulatinamente, son muchas cosas. A mí me llama la atención de ese audio también que ella trae todas las violencias de las que ha sido víctima. Eso también es bien clásico en las víctimas. La violencia que sufren de adultas, en el caso de un matrimonio, de una relación de pareja, es como lo último quizás que le pasa en la vida después de venir precisamente arrastrando muchas violencias, incluidas en la niñez. Esta mujer dice que tuvo un intento de suicidio y sí, como ella misma dice, también eso lo utilizan para establecer que está loca. Eso lo hemos visto infinidad de ocasiones. Así que, gente, eso es lo último. Son las 11:51 de la mañana. Yo tengo muchas cosas también que hablar sobre el asunto del COVID y algunas de las que se quedan en el tintero, pero quiero atender la conferencia de prensa para ver qué dice el secretario, importante, para traer un cuadro más claro, sobre todo, porque yo estoy segura que en esa conferencia de prensa de hoy, que no va a estar la gobernadora, va a estar él solamente, va a traer información relacionada con el asunto de las estadísticas y qué va a hacer. Así es que vamos a pausar por ahora y volvemos más tarde, no sé a qué hora, porque tengo que primero ver si empezó la conferencia de prensa, ponerme al día y entonces más tarde hacemos un análisis más amplio sobre el COVID, el país, lo que no dice el gobierno. Así es que más tarde, aquí en Bonita Radio. Recuerden, compartan. Movimiento de Victoria Ciudadana están a tiempo. Me pueden llamar en cualquier momento, la persona que sea, si van a hacer alguna manifestación. A mí me gustaría hablar con alguien, como he tratado de hablar con alguien hace rato. Así que me pueden llamar, tienen mi teléfono. Si no, por aquí más tarde, iVoox y iTunes, vamos a tener ahí los podcasts como siempre. Comparte. Muchas gracias y nos vemos más tarde.